La pregunta es, ¿qué legado le estás dejando a tus hijos? Mamá, papá, que estás ahí mirándome. ¿Qué legado le estás dejando de confianza en el Señor, de amor por el Señor, de conciencia limpia? Para que ellos sigan amando al Señor. Porque una cosa es enseñarle lo que sabes y otra cosa es impartirle lo que eres. Bienvenidos a Vida por Vida. Te invitamos a escuchar este mensaje con nosotros. Y bueno, el día de hoy me toca compartir la palabra y también quisiera que podamos un poco entrar en la palabra de Dios el día de hoy. Y para eso quiero hacerte algunas preguntas. Quisiera saber si crees que a pesar de las dificultades nosotros podemos ayudar a otros. ¿Crees que en medio de estas circunstancias podríamos nosotros ayudar? ¿Crees que es posible mantenerse enfocado en medio de dificultades? En medio de situaciones bastante difíciles o en medio de una muerte inminente. ¿Tú crees, por ejemplo, que en medio de ya el día de hoy, el día 56 de cuarentena, y en medio de tantas dificultades de muertes y cuánto han avanzado los contagios, el sufrimiento en todo esto, crees que podemos tener una posición de hacer discípulos? Una posición de obedecer al Señor en medio de esta cuarentena, en medio de esta dificultad. ¿Podremos continuar enfocados a pesar de las circunstancias? Y eso es lo que yo quisiera compartirte hoy día. En 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 12, la Biblia dice: por eso estoy sufriendo aquí en prisión, pero no me avergüenzo de ello, porque yo sé en quién he puesto mi confianza y estoy seguro de que Él es capaz de guardar lo que le he confiado hasta el día de su regreso. Bien, Pablo aquí está prisionero en Roma. Nerón había incendiado Roma en ese tiempo y había inculpado a los cristianos, y lo que había sucedido es que habían atrapado a Pablo como cabecilla, entre comillas, de esta organización, ¿verdad? Y los habían acusado falsamente. Él estaba en prisión y estaba pasando dificultades y le escribe esta carta a Timoteo. Esta segunda carta a Timoteo es la última que Pablo escribe. Es como si fueran las últimas palabras de alguien que va a morir, sentenciado a muerte ya, y la historia cuenta de que él muere decapitado, ¿no? Y en realidad, en medio de estas dificultades de la prisión, Pablo está diciendo: yo sé en quién he puesto mi confianza y estoy seguro de que Él es capaz de guardar lo que le he confiado, dice, hasta el día de su regreso. Entonces, Pablo está enfocado en medio de una dificultad bastante grande. Ahora, todos vamos a pasar sufrimientos, dificultades. En algún momento de nuestra vida lo hemos estado viendo en prédicas anteriores, pero el sufrimiento y la dificultad nos puede hacer crecer o nos puede hundir profundamente. Fíjate en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 9, la Biblia dice: por el cual sufro penalidades hasta el encarcelamiento, como un malhechor, pero la palabra de Dios no está presa. Fíjate lo que está diciendo, ¿no, Pablo? Yo soy Pablo, ¿verdad? Y le está escribiendo a su discípulo, le está diciendo: yo estoy aquí, yo soy Pablo, estoy aquí en prisión, pero la palabra de Dios no está presa. Si yo puedo decir: hoy día estoy en prueba, hoy día estoy en cuarentena, pero la palabra de Dios no está en cuarentena. La palabra de Dios no está presa. Tenemos que seguir compartiendo la palabra de Dios. Tenemos que ser creativos para ver las formas, las maneras de poder continuar extendiendo el reino de Dios. Pablo le está diciendo: yo no me voy a rendir a pesar de esta circunstancia. En otras cartas Pablo está escribiendo y está diciéndole a la iglesia de que se alegren, porque él había comenzado una iglesia en el pretorio, una iglesia ahí en la cárcel con los soldados, ¿te imaginas? Pablo aprovechaba cualquier situación para seguir extendiendo el reino de Dios, aún en medio de la dificultad que estaba pasando. Ahora, Pablo desea de que su discípulo sea un hombre enfocado.
Y ahí es donde yo quiero hablar un poquito, porque Pablo está pasando dificultades bastante grandes, pero aún así él le enseña a Timoteo cómo debe actuar aún en medio de estas dificultades. Dice esta carta, en los primeros versículos, 2 de Timoteo capítulo 2, pero el versículo 2, vamos ahí por favor. Dice, desde el versículo 3, Timoteo, doy gracias a Dios por ti, al mismo Dios que sirvo con la conciencia limpia, tal como lo hicieron mis antepasados. Día y noche te recuerdo constantemente en mis oraciones. Tengo muchos deseos de volver a verte porque no me olvido de tus lágrimas cuando nos separamos y me llenaré de alegría cuando estemos juntos otra vez. Me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice. Y sé que esa fe sigue firme en ti. Por esta razón, te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, de amor y de autodisciplina. Pablo tenía una relación bastante estrecha con Timoteo. Pablo prácticamente lo había visto crecer, lo había encontrado desde muy jovencito. Él había conocido de que, en Hechos de los Apóstoles nos cuenta, de que su papá había sido griego, de que su mamá era hebrea. Él conocía a su abuela, él conocía a su mamá. Y la verdad es que él le está enseñando en este momento, en esta parte de la carta, a tener una conciencia limpia. Le dice, yo sirvo al Señor con una conciencia limpia. Y le enseñó a perseverar en oración. Yo día y noche estoy orando por ti. Pero también le enseña algo de su familia. Le hace recordar lo que había sucedido cuando su abuela le había enseñado la fe y cuando su madre le había enseñado también la fe, y Timoteo seguía con esa misma pasión, con esa misma fe de seguir al Señor Jesucristo. Ahora, aquí el día de hoy, y quiero mencionarte algo, la pregunta es, ¿qué legado le estás dejando a tus hijos? Mamá, papá, que estás ahí mirándome, ¿qué legado le estás dejando de confianza en el Señor, de amor por el Señor, de conciencia limpia? Para que ellos sigan amando al Señor, porque una cosa es enseñarle lo que sabes y otra cosa es impartirle lo que eres. Otra cosa es, cuando yo crecía en los caminos del Señor, a mí me enseñaban, ¿no?, que el hijo no solamente está atento al consejo con los oídos bien prestos, ¿no?, a los consejos que le dan los padres, sino que están abiertos los ojos al ejemplo. Así que yo te animo, mamá, yo te animo, papá, el día de hoy, el día de la madre. Te animo así como la abuela de Timoteo y como la mamá de Timoteo, a poder transmitir, a poder impartir esa fe con el ejemplo. Que te vean buscando al Señor con todo el corazón. Pero no solamente está la historia de la mamá, sino también del hijo, en este caso Timoteo. ¿Cuánto estás honrando a tus padres? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Con qué pasión estás buscando al Señor? ¿Cómo estás obedeciendo a Dios? ¿Estás realmente siendo luz en casa? ¿O estás siendo una carga en casa? Timoteo fue de tal ejemplo que a pesar de ser joven, Pablo le decía que nadie te menosprecie por tu juventud, sino que sé ejemplo de toda la iglesia. Y Timoteo llegó a ser un ejemplo en la iglesia. Muy joven llegó a pastorear la iglesia de Éfeso. Fíjate lo que pasó en la vida de Timoteo. Yo creo que en tu vida también puede ser. Hoy día, como Día de la Madre, tú puedes darle un súper regalo. No solamente el día de hoy, sino que debe de ser una constante, debe ser un estilo de vida el poder honrar al Señor a través de honrar a tus padres, a través de hacer las pequeñas cosas, pero hacerlo constantemente. Porque ese mismo legado, por más joven que eres, tú le vas a dar a tus hijos mañana más tarde. Y es importante que nosotros veamos esta historia. Ahora, ¿cómo está tu pasión por el Señor? Aquí Pablo menciona algo, la fe sincera que estuvo en tu abuela y luego que estuvo en tu madre. Si hay fe sincera, también hay una fe que no es sincera, ¿verdad? Impostada, una fe falsa. Y ahí entra muchas veces la iglesia en que tiene fe que no es sincera, una religiosidad para que la gente los vea solamente.
Así que no es un tema de estar entrando en costumbre. Aquí Pablo le está hablando seriamente a su discípulo. Y entonces es algo que tenemos que aprender el día de hoy. Vamos a darnos cuenta que él enfoca a Timoteo y le dice que hay una fe, pero también le dice: aviva el fuego del don de Dios. Entonces Pablo le está hablando aquí, por esta razón te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos. Hay un fuego, una pasión por servir al Señor, porque tú trabajes en el don que Dios te ha dado, o se te ha apagado ese fuego. Y te hablo a ti que conoces un poco más tiempo al Señor. ¿Cómo está tu fuego, tu pasión por el Señor? Porque tú y yo somos responsables de avivarlo. Y eso es algo que tenemos que aprender y seguir en el nombre de Jesús. Así que veamos si nuestra fe es sincera o si nuestra fe es fingida. Y podamos vernos frente a la palabra de Dios y si está fingida o si es falsa, entonces vamos a arrepentirnos y vamos a comenzar a avivar el don que Dios nos ha dado. Si te gustó este mensaje, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Nosotros somos Vida por Vida de Lima, Perú, honrando a Dios y haciendo discípulos.